Bienvenidos a los Diálogos de Impacto, el cómo sí del reciclaje, parte 1. Yo soy Melissa Boyson y tendré el enorme gusto de moderar la sesión de esta mañana. A nombre de Fundación FEMSA les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan, tanto a nuestros panelistas como al público que se ha conectado y esté interesado en la temática de hoy. Iniciaré comentándoles a quienes nos acompañan por la plataforma Zoom que la conversación de hoy será tanto en inglés como en español, ya que uno de nuestros panelistas solamente habla inglés. Por tanto, ustedes tienen la opción en la pantalla de Zoom para poder optar por el idioma en la traducción de su preferencia. Les pedimos que lo hagan para asegurarse de tener la mejor conexión y continuidad del tema. Desde Fundación FEMSA sabemos que para poder combatir los problemas sistémicos que afectan a nuestra región, uno de los primeros pasos es difundir y compartir las causas que son necesarias para impulsar y lograr el éxito de nuestras comunidades, que sean prósperas, justas y amigables con el medio ambiente que los rodea. Es así como surge Diálogos de Impacto, una plataforma de Fundación FEMSA que nos permitirá detonar conversaciones desde distintos enfoques y con diversos actores que contribuirán a generar una visión compartida de las soluciones necesarias para avanzar hacia un mundo mejor. En esta ocasión, en el marco del Día del Reciclaje que se celebró el 17 de mayo pasado, hemos elegido iniciar con esta temática sobre el cómo sí del reciclaje. Para dar inicio a nuestro programa, le quiero dar la palabra a Karina Ledesma, quien nos dará una introducción a la temática de hoy. Karina es ingeniera química, inició su carrera profesional participando en proyectos de mejora continua en diversas industrias de manufactura y desde el 2018 se ha desempeñado en distintos cargos en Fundación FEMSA. Actualmente es responsable de innovación y estrategia y economía circular para el área de desarrollo sostenible. Bienvenida, Karina. Hola, muchas gracias, Mel. Hola a todos. Para mí también igual es un gusto poder saludarlos el día de hoy, a todos los que se conectan a la transmisión y también a nuestros socios y aliados que están aquí presentes el día de hoy. Como bien comentaba Mel, abrimos este conversatorio en el marco del Día Mundial del Reciclaje que acaba de suceder hace unos pocos días y en un inicio veíamos relevante el poder platicar o compartir por qué desde Fundación es importante este tema, por qué es importante impulsar y promover este tipo de actividades. Sin embargo, en la reflexión nos dimos cuenta que más que eso era relevante poder conversar sobre los retos, sobre las oportunidades, sobre los aprendizajes y las realidades que vivimos en una región como la nuestra, ¿no? Como América Latina. Asimismo, conversar sobre lo que representa en términos de soluciones y acciones en pro del reciclaje y con miras hacia una economía circular. Uno de los ejes de trabajo de Fundación FEMSA está vinculado justo con disminuir la fuga de residuos al ambiente. Y con esto nos referimos a aquellos residuos que no logran llegar a un basurero o que habiendo llegado a algún sistema de gestión por alguna razón, termina en el suelo o en el medio ambiente. Y es justo aquí que los residuos se convierten en basura y por tanto en contaminantes a nuestro entorno, ¿no? También es aquí donde la cadena de reciclaje tiene un rol fundamental para poder extender la vida de los materiales y reintegrarlos a ciclos productivos y cadenas de valor. Para nosotros esto implica impulsar modelos que incentiven, que maximicen y valoricen el aprovechamiento de todos los materiales. Por ponernos un poco en contexto, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina durante el 2021 se generaron cerca de 230 millones de toneladas de residuos sólidos, hablando de residuos sólidos municipales, ¿no? De los cuales solamente el 4.26% se recicló o aprovechó, 40.8% se vertieron directamente al ambiente, 45.5% se acumulan en rellenos sanitarios y alrededor de un 9.4% no se tiene suficiente trazabilidad para conocer su destino final. Entonces, dado este contexto regional, también es importante recalcar que la situación varía ampliamente incluso dentro de la región. Por poner un ejemplo, podemos encontrar casos como México, que cuentan con tasas de reciclaje del PET cercano al 60%, siendo este uno de los más altos. Y aún así, esto no hace más que resaltar un poco esta necesidad que tenemos por seguir empujando y aumentando estas tasas de reciclaje, no solo de sino de todos los materiales, y reconocer que justo el rol que tenemos todos y cada uno de nosotros como parte de este sistema y como parte de esta solución. Por eso, el día de hoy contamos con 4 de nuestros socios y aliados clave en esta causa, cada uno con particularidades que desde Fundación FEMSA vemos fundamentales para la construcción de nuevos modelos y para la generación de impacto.
El proyecto Puntos Limpios Tulum es un claro ejemplo de cómo la comunidad en coordinación puede impulsar este tipo de soluciones. Los puntos limpios nacen justo de este interés comunitario por mejorar su entorno y participar en soluciones concretas. Sabemos el impacto que generamos como ciudadanos al separar y disponer adecuadamente los materiales y el valor que se tiene de la segregación desde la fuente. Por eso Puntos Limpios Tulum y el esfuerzo de Tulum Sostenible han sido pauta realmente para reconocer el poder que tiene la comunidad de cambiar su entorno. También contamos hoy con la presencia del proyecto de comunidad NEET, un proyecto que adicional a los puntos invita, incorpora y organiza a los negocios y empresas locales a contribuir al ser parte de una ruta de acopio y reciclaje. Y ubicado en Puerto Escondido, que al igual que Tulum son los dos puntos emblemáticos para el turismo en México, también en ese mismo sentido reconocen al sector como un jugador clave en el contexto local y como parte de la solución. Cuando intentamos hablar de la cadena de reciclaje y sus particularidades en América Latina, nos topamos con IWRC, una organización, o iWork, ¿no? También una organización con la misión de elevar las capacidades del sector de acopio en Brasil y Colombia, donde se pone a la persona en el centro y se reconoce y dignifica su rol como acopiador base. A través de este tipo de esfuerzos es por los cuales reconocemos a quienes llevan esta ardua labor, el orgullo que portan, la dedicación con la que lo hacen y tratamos de mejorar la calidad de sus condiciones. Por último, pero no menos importante, también contamos con la presencia de Arroyo Vivo, una iniciativa que se destaca por la articulación de los distintos actores en la región que buscan un propósito común: mejorar su entorno y recuperar los cuerpos de agua urbanos que se encuentran desgastados por nuestra mala gestión y actividad como sociedad. En este proyecto vemos desde vecinos, la academia, autoridades, dependencias locales, sector público y privado, son aliados del proyecto y están dispuestos a encontrar una solución no solo para remediar y recuperar estos espacios, sino para diseñar modelos que ayuden a frenar y prevenir que esto siga sucediendo. Entonces, sin más, de nuevo agradezco la presencia de todos, el tiempo, y dejo que cada uno de ellos pueda platicar un poco más de estos retos, de estos aprendizajes que han vivido a través de cada una de estas iniciativas. Y no quisiera cerrar sin antes agradecerles y aplaudirles también por su esfuerzo, por su dedicación y su convicción en la causa que nos tiene reunidos aquí hoy. Desde Fundación sabemos y estamos convencidos de que juntos podemos lograr un mayor impacto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina, y definitivamente creo que ese es uno de los valores más grandes que podemos tener, y es el compartir aprendizajes, experiencias en todo este camino, que no hay una fórmula y que además depende mucho de las circunstancias locales de los distintos actores. En fin, una serie de aspectos sobre los cuales estaremos conversando el día de hoy. Entonces, para ello, me gustaría presentarles justo al panel que tenemos esta mañana. Michael Mayo. Michael es residente de Nueva Jersey. Es un estratega en temas de economía circular con más de 20 años y una amplia experiencia en distintos puestos de liderazgo. Es fundador del consorcio de reciclaje de residuos IWRC, o iWork en inglés, que actualmente trabaja con recicladores en Brasil, Colombia, y está incursionando en otros países y regiones como Asia. A través de IWRC ha ayudado a transformar el impacto de las cadenas de valor en los mercados emergentes mediante un esfuerzo único de sostenibilidad que fomenta la oferta y demanda económicas para el reciclaje y el crecimiento autosostenible y responsable, que además ayuda a dignificar y hacer más seguro el trabajo de las personas más vulnerables de esta cadena de valor, que son las personas que recolectan la basura. Previo a ello, ocupó diversos cargos en empresas como Johnson & Johnson, Estée Lauder, Avon, L'Oréal, entre otros. Muchas gracias, Michael, por estar aquí con nosotros hoy. Me gustaría también presentarles a Carla Acevedo.
Carla Acevedo, nacida en la Ciudad de México, creció en Querétaro, llegó a vivir a Tulum en el año de 2008 y desde su llegada a Tulum generó diversos proyectos que promueven el conocimiento del lugar, sus ecosistemas y la participación ciudadana en la conservación y protección de estos ecosistemas. En 2009 creó la primera ruta de acopio de materiales reciclables en la zona hotelera de Tulum, la cual se llama Ruta Tulum Verde, y diversos talleres de capacitación, atraer y sobre todo impulsar la colaboración multisectorial. Ella preside hoy la cooperativa de Tulum Sostenible y es creadora y operadora del programa Puntos Limpios, el cual tiene como objetivo la mejora del manejo de los residuos sólidos en Tulum. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Carla. También quiero presentarles a Yair Mójica. Él es ingeniero industrial y estudió una maestría en alta dirección de empresas en la UNAM. Es experto consultor en la implementación de proyectos basados en los principios de la economía circular, fundador del Consejo Nacional de Biogás AC, director general de la empresa SUEMA, que lidera la iniciativa de comunidad NIT en Puerto Escondido, Oaxaca. Es miembro del Consejo Técnico Asesor de Evaluación de Nuevas Tecnologías para el Manejo de Residuos Sólidos del Gobierno de la Ciudad de México, miembro del Consejo Asesor de Sistemas de Reuso de la Ciudad de México y por la WWF World Economic Forum, P4G y Algram. Es inventor del sistema MBio para el aprovechamiento de residuos orgánicos de mercados públicos y centrales de abasto, impulsado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y entre otras muchas cosas, cuenta con 2 patentes y 5 modelos de utilidad enfocados en estas temáticas. Muchas gracias por estar con nosotros, Yair. Y por último y no menos importante, les presento a Sheila Ivette Quintana. Ella es arquitecta, paisajista, egresada de la Universidad de Monterrey, de la UDEM. Se ha desarrollado en temas de diseño de áreas verdes a nivel urbano, habitacional y residencial en el sector privado. Actualmente es líder del proyecto estratégico Arroyo Vivo, que es un proyecto, un modelo de reciclaje inclusivo que se busca realizar en el Distrito TEC e Iniciativa Campana Altamira dentro de la Gerencia Nacional de Energía, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Forma parte de la Mesa Técnica Resiliencia en Monterrey y su experiencia en temas de medio ambiente, regeneración de áreas verdes, diseño urbano, conocimiento y cuidado de plantas ornamentales, así como el trabajo de desarrollo comunitario en zonas urbanas y periurbanas de Nuevo León, Baja California y el Estado de México. Bienvenidos sean los 4 esta mañana que tenemos pues el gran placer de poder desarrollar esta conversación relativamente, no contamos con mucho tiempo, pero esperamos que pueda ser de mucho provecho y sobre todo que podamos lograr reflexiones significativas que ayuden a otras personas, a otras iniciativas que están trabajando en lo mismo que ustedes, pero también entre ustedes poder compartir reflexiones y aprendizajes. Para empezar, voy a hacerle una pregunta a Mike primero. La pregunta la voy a realizar en inglés para facilitar un proceso de continuidad en la traducción. Entonces, Mike, how do we read in almost any news? Why do we read in almost any news that garbage is a problem in most of the countries in the world, especially in Latin America? Can you tell us how was the problem really created? Why is garbage a problem? Melissa, I'm sorry, the sound was down. Would you mind repeating the question? Sure. I was asking, in all the news that we read, we can see that garbage is really a huge problem, and in most countries of the world, but specifically more in Latin America. Can you tell us your perspective about how this garbage problem was created? Why is it a problem? Melissa, I think that's a good question, and I think principally waste was ignored for a long time, and I think that's the core issue, at least from my experience. If you look at most countries, especially whether it's the emerging markets or focus on LATAM, legislation is significantly behind
leaving waste and recycling behind other major environmental issues like water or energy. And for this reason, there's been no significant investment. There's not a lot of community awareness. And I try to break it down into three basic areas. Number one is the consumer awareness, and what does it mean to have waste and how do you properly dispose? Number two is the municipalities and the legislation and regulation to enforce the need to recycle and recover. Or to manage waste properly. And then the third and really important is the producers of the waste, the major brands, whether they be region, global, international brands. They've created this waste without having a plan in order to take care of it. So I think those are the three focus areas, and how we've gotten to where we are today is lack of education awareness, lack of appropriate legislation and regulation, and lack of forethought or circular thinking, which is where we're headed now, from a brand perspective. Thanks, Mike. And just building up a little bit on what you just said, would it be fair to say that, this circular perspective hasn't been always in our mindsets, right? This whole sustainability or sustainable development thinking has been evolving. So would it be fair to say that, our economic and productive models were designed in a way that we really didn't consider other, and specifically environmental aspects? There were things that we didn't know before. Yeah, what do you think about that? Yeah, there's a lot of things that we didn't know. Number one, I think when, and I'll go back 20 years, when we talked about using recovered material or recycled material, it was instantly thought that it had to be of lesser value. And part of the reason for that, there wasn't the appropriate infrastructure or technology put in place to recover and capture. That's kind of one point. Another point was it just wasn't considered. We tend to have a user-based community worldwide. We use and we dispose. We use and we dispose until we've gotten to the point where, and this is some really old data, but I think at one point in the United States alone, the United States produced enough recyclable material that was unrecycled in order to wrap around the world 4 times each day. So when you think about the amount of massive waste coming out of just a single country like the United States, which is, again, a user-based society, we start to see that this is a massive problem. And, I'm rather fond of saying we're literally wrapping ourselves in garbage. Thank you, Mike. Thanks for this initial thought. I'm going to switch now. Sheila, ¿nos podrías compartir un poco tu perspectiva sobre cuál es, o más bien, qué es el reciclaje y por qué es tan importante para nuestro entorno? Es decir, un poco qué beneficios genera, tanto reales como potenciales, en términos ambientales, económicos, sociales, etcétera. Claro. Me escuchan bien ahí, ¿verdad? Sí. Pues bueno, el reciclaje. Bueno, si hablamos en general de qué es el reciclaje, es un proceso que tiene como objetivo convertir los residuos en un nuevo producto, ¿no? Entonces, basándonos en ese concepto, lo que me gustaría compartir es que si volvemos, es que la importancia de esto es que es una buena alternativa para la conservación de los recursos naturales. Al final, el reciclaje es poder tener más beneficios ambientales y menos desgaste de nuestros recursos naturales, ¿no? Si bien cuando vemos estas pirámides sobre las R's y identificamos que hay varios procesos como el primero rechazar algunos productos y empezar a visualizar sobre qué materiales nos conviene seguir trabajando y cómo trabajarlos,
la actividad del reciclaje es muy importante dentro de estas cadenas también, porque ya tenemos mucho material que está funcionando, ¿no? Ya estamos llenando nuestros rellenos sanitarios con residuos, y entonces tenemos que trabajar sobre esta solución, sobre un problema que ya tenemos aquí, bien como nos decía Mike en un inicio, ¿no? O sea, tenemos tanto residuo que esta alternativa de transformar los residuos en otros materiales, darles una mayor vida por medio de esta transformación, convertirlos en un nuevo producto o darles todavía mayor durabilidad desde su proceso de vida, pues es muy importante, ¿no? Entonces, el beneficio sobre todo ambiental que vamos viendo, y sobre todo el evitar que ese residuo siga llegando a los rellenos sanitarios y continúe pues generando esta problemática de contaminación, no solamente, o sea, del suelo, del agua, del aire, es una alternativa lo suficientemente poderosa ahorita con lo que ya se está generando, ¿no? Con lo que ya tenemos ahorita, con este problema que ya estamos viviendo. Es una salida que promueve también pues el tema de la economía circular y de la sostenibilidad, pues bueno, y que tendremos que estar pensando en qué más oportunidades podemos realizar con la mayoría de los residuos que estamos encontrando allá afuera. Muchas gracias, Sheila. Y un poco retomando lo que acabamos de escuchar. Primero, por un lado, todo este tema de la basura, ¿no? Cómo se ha convertido en un problema. Y por otro lado, Sheila nos habla de residuos y de esta capacidad que tenemos de transformar estos residuos en nuevos materiales. Pero en medio hay un tema de cómo pasamos de basura a residuos y cuál sería o cuál es la gestión adecuada para que esos residuos puedan llegar a reciclarse. Carla, ¿nos podrías compartir tu perspectiva? Creo que tienes que abrir tu micrófono, Carla. Correcto, ¿ahí me escuchan? Ya, ahora sí. Gracias. Sí, creo que sí, retomo un poco lo que comentaba Mike, que es muy importante el aspecto de la educación. Hay mucha falta de información acerca de qué es considerado basura, cuáles son los diferentes tipos de residuos, cuáles de estos residuos pueden ser reciclables. Entonces, hay que empezar por educar, hay que empezar por dar esta accesibilidad de la información a la gente. Para mí tendría que estar ya incluido en los planes de estudio de los niños desde el inicio, desde muy chiquitos, y empezar como a retomar pues lo que es importante entender acerca de los residuos. Concuerdo con Sheila en el sentido de que lo primero que hay que entender es que es importante que reduzcamos en la medida de lo posible la generación de los residuos. Concuerdo con Mike en que debe de haber un mayor compromiso también, tanto de la industria como de los mismos gobiernos, los estados, para ir encontrando otras alternativas en donde disminuyamos la basura y en este caso los residuos. Entonces, para contestar tu pregunta específicamente, basura es aquello que ya no va a tener ningún uso, que ya no va a poder pasar, como explicaba Sheila, por un proceso de transformación. La basura ya es un residuo que va a ir a parar a ese relleno sanitario, que en este caso, por ejemplo, podrían ser los residuos sanitarios. Es decir, es aquel material que ya no va a poder tener ningún uso más allá del que ya tuvo. Esa es la basura. El residuo es todo aquel material que todavía puede continuar transformándose. Por ejemplo, nuestros materiales orgánicos no son basura, son residuos porque la materia orgánica se puede convertir en tierra, en abono. Los plásticos, el cartón, el papel, toda la serie de diferentes materiales que consideramos dentro de los materiales reciclables no son basura, son residuos también. Entonces, básicamente la diferencia es que la basura no va a tener ya ninguna posibilidad de transformarse en algo más. Los residuos tienen toda la posibilidad de transformarse y alargar precisamente su vida útil,
y traer otro tipo de beneficios, como en este caso a través de algunos subproductos que puedan incorporarse a la vida económica, en este caso la tierra, o por ejemplo en la economía circular, al recuperar estos materiales, estos residuos que sí son reciclables, y poder ir generando también economía a través de ellos. Entonces básicamente sería esa la diferencia. Muchas gracias, Carla. Y un poco construyendo sobre lo que acabas de decir, por ejemplo, ¿qué hace que, por ejemplo, tú decías, el cartón o el plástico que sí es reciclable, o sea, podría tener otros usos, pero ¿cuándo se convierte en basura? Se convierte en basura en el momento en el que está mezclado con la basura, ¿no? Entonces, uno de los, digamos, de los principios que nosotros venimos manejando desde el programa de puntos limpios es la separación desde la fuente. La separación en el momento en el que tú estás encontrando un depósito en donde vas a depositar tus diferentes tipos de residuos. Desde ese momento tienes que tener un espacio para la basura, que sea un espacio distinto de tu material orgánico y que sea un espacio distinto de tu material reciclable, precisamente para que al momento que estos materiales, estos residuos que se van a llevar al lugar adecuado a que puedan continuar con su proceso hasta llegar a ser reciclados, no estén contaminados. Ahora, estos son, nuevamente, son pasos que para quienes estamos ya en este mundo resultan obvios y son prácticamente automáticos, pero la mayor cantidad de la gente no entiende la diferencia y no tiene esta infraestructura básica en casa. Después de esto, el tener una infraestructura básica en casa para hacer la separación también es solamente un paso, porque para que este residuo pueda realmente llegar a un proceso de reciclaje, hacen falta pasos intermedios, es decir, temas ya de infraestructura municipal o de iniciativas, como en este caso Puntos Limpios, en donde el ciudadano pueda depositar estos residuos reciclables y puedan empezar a andar en esta cadena que va a llevarlos hasta su proceso de reciclaje. Entonces, digamos, la separación en la fuente es el primer paso del reciclaje, pero hacen falta otros pasos más, y es en donde entran estos temas de legislación, de educación, de capacitación, de incluso temas de infraestructura, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Carla. Efectivamente, y un poco, digamos, elaborando sobre lo que se acaba de decir, pero esta es una pregunta para Yair. Con esta parte de la participación comunitaria, ¿no? Pues de lo importante que es particularmente en esta parte del acopio. La pregunta es, de acuerdo con tu experiencia, ¿por qué cuesta tanto trabajo hacer que las personas, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Se involucre y participe en este proceso, ¿no? ¿Qué nos dirías? Wow, pues me acabas de hacer la pregunta del $1.000.000, porque es un trabajo que, o la respuesta a esta pregunta, la voy a decir desde la experiencia que tenemos de más de 14 años trabajando en estos temas. Yo lo resumiría de esta forma. Creo que lo que falta para que las personas se involucren, no solo en el tema de reciclaje, sino en otras actividades sociales, es un tema de incentivos. O sea, para mí, las personas actuamos, ya sea de forma consciente o inconsciente, a través de incentivos positivos, incentivos negativos. Por supuesto, la educación y adquirir conciencia de las cosas, por ejemplo, la problemática que estamos viviendo de la fuga de residuos que comentaba Karina en un principio, y que está afectando los ecosistemas y nuestra propia salud. El no tener esa conciencia, pues es un desincentivo a actuar de la forma correcta. Obviamente, las personas más educadas en estos temas, pues tienen más incentivos para participar en procesos de reciclaje. Pero creo que hace falta más que eso. De alguna manera, diseñar sistemas de gestión de residuos que
que obliguen o que generen que la solución más fácil que tengamos como ciudadanos sea el participar en el tema de reciclaje. Por ejemplo, países en donde se paga por la cantidad de residuos que generas o que sacas a la calle, son países en los que la gente se las ingenia para separar lo más posible, y entonces solamente sacar a la calle y pagar lo mínimo por esa generación de residuos, y en cambio pues participar en jornadas como el mercado del trueque, como en los puntos limpios, como en actividades, o incluso repensar las cosas que consumes para que al final de cuentas lo que generas como residuo sea lo menor posible. Entonces ahí creo que hay que hacer un rediseño del sistema de gestión de residuos que tenemos, al menos en México, donde hemos de alguna manera depositado nuestra responsabilidad de manejar nuestros residuos en los gobiernos municipales o en las empresas y finalmente somos responsables de los residuos que tenemos hasta que no los entregamos a un sistema de gestión. Pero creo que eso es algo que se tiene que reformar. Obviamente, decía Carla, falta mucha educación. En la medida de que seamos una sociedad más educada, pues vamos a participar más en estos sistemas, pero estamos muy lejos de eso y por lo pronto pues estamos desde la sociedad civil creando sistemas que hagan más fácil, cada vez más atractivo, más sexy, pues participar en estos proyectos de reciclaje. Muchas gracias, Yair. Sí, bueno, creo que en esta primera parte hay muchos aspectos que podemos empezar a vislumbrar ciertos retos transversales, complejos, ¿no? Pero bueno, en esta me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es la misma pregunta para todos, y les pido que sean lo más breves posibles para poder seguir avanzando. La pregunta es, si nos pueden compartir de forma muy resumida cuál es la problemática de gestión de residuos en las distintas geografías en las que ustedes, sus proyectos operan, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que ustedes, que los proyectos están enfrentando hoy por hoy? Entonces, si les parece bien, me gustaría empezar con Sheila. Ok, muy bien. Híjola, esa es una súper pregunta. Ha sido muchos retos, entre ellos dos muy importantes, como el tema de la gobernanza, es decir, el tema de crear estas estructuras a nivel municipal y estatal que bueno, aterrizando un poco, digo, coincido con algunos de los panelistas, pero aquí específicamente en Nuevo León, en donde estamos desarrollando el proyecto de Arroyo Vivo, el tema de la gobernanza es complicado, ¿no? Entonces, eso viene de una estructura mayor y creo que desde ahí, pues bueno, vienen retos interesantes. Y por el otro lado es el tema justo de la formación, ¿no? El tema del conocimiento sobre cómo separar, sobre por qué es importante empezar a separar. Y pues esto, una vez que desarrollamos como este gran gap que tenemos ahí en el tema formativo y en el tema de educación, pues bueno, ¿cómo creamos estas vías, no? Para que en la ciudad donde vivimos funcione, para que sea accesible para todos, para que tengamos esas alternativas. Como ciudadanos hacemos nuestra parte, pero también qué puentes estamos creando, ¿no? Para poderlos llevar a cabo. Y creo que esos serían como los mayores y a partir de ahí, bueno, pues ya podemos desarrollar más, pero eso es muy importante. Muchísimas gracias. Efectivamente, Sheila, esa parte es un reto importante y sobre todo trabajando en una zona periurbana, ¿no? Como lo es el lugar donde se trabaja el proyecto de Arroyo Vivo. Mike, can we go on with you? You want me to repeat Great, the thank you. question? And a really good question. I think the biggest issues, at least for me and the programs we're involved in, is obviously the cost of resolving the problem.
The issues have existed, especially around, I work a significant amount with the informal waste collectors, whether it be in Colombia or Brazil or in Vietnam. There's issues, that exist that are costly to repair. And I think this is because waste got left behind and recycling got left behind, and there's not the appropriate infrastructure. In order to resolve this problem, someone has to be willing to invest. In many places, the legislative bodies leave it in the hands of the brands, and the brands are in a difficult spot. And I came from big brands, so I can understand their dilemma. The reality is cost of goods are incredibly important. At the same time, so is the social health and well-being of the informal sector and the environmental problems and issues that we're facing today. So in order to resolve some of these, there has to be some significant investment, and that investment has to be very pointed at resolving the solution, as opposed to checking a box. And oftentimes we see that investment today is the lowest common denominator. How can we solve this problem in the most simple way, instead of in the best way? Muchas gracias, Mike. Sí. Yair. Sí, Mel, gracias. Pues en Oaxaca en general y en la costa de Oaxaca creo que el principal problema del manejo de los residuos es la falta de infraestructura. O sea, no existen suficientes estaciones o instalaciones de tratamiento cercanas a la costa, y eso hace que se recupere muy poco, ¿no? Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero se recupera poco residuo. Entonces la gran mayoría de ese residuo llega a sitios de disposición final, que son tiraderos sin control suficiente para que estos residuos no causen contaminación al agua, al suelo, al aire. Entonces estamos creando una bomba de tiempo en la zona, que en algún momento, pues, si no hacemos algo, se va a revertir y va a dañar pues, hermosos lugares. Bueno, ya lo está haciendo, que la gente disfruta mucho cuando viene el turismo por acá. Y los retos que tenemos, por un lado, hay un reto importante, pero es algo positivo. La ciudad está creciendo mucho, entonces seguramente en algún momento todos los que nos dedicamos al reciclaje en la zona nos vamos a ver rebasados, porque va a haber demasiada población generando residuos reciclables que probablemente no vamos a poder atenderlo todo. Pero es algo que bueno, estamos contemplando, que puede haber buen crecimiento en esta zona. Lo complicado es el tema del costo de la tierra. Como en otras zonas turísticas, cada vez es más difícil conseguir un predio para instalar un centro de acopio, para instalar un punto limpio, porque la mayoría de los predios pues, se están ocupando para alojamiento, servicios turísticos y demás, y es muy complicado competir desde el sector ambiental por la tierra, ¿no? Contra el sector turismo. Entonces, desde la planeación gubernamental, ahí está el tercer reto, trabajar con los gobiernos locales para que se haga una planeación eficiente, se aparten espacios para este tipo de temas, se involucren en las áreas de comunicación, en las campañas que hacemos, en las convocatorias, y así la sociedad civil, en general toda la ciudadanía, se puede involucrar más en los proyectos que tenemos por acá. Gracias, Yair. Carla. Gracias. Sí, pues coincido mucho ahí por las características de los lugares con Yair. Creo que el tema de la planeación urbana, el no tener espacios, acá también tenemos la problemática de la tierra, en donde es difícil tener espacios para poder, pues sí, concentrar los materiales y tener centros de acopio. Un tema es ese, que no se le da una prioridad, digamos, a nivel municipal en la planeación al tema, que también considero es una falta pues de información muchas veces, incluso dentro de los mismos gobiernos,
pues el tema de la calidad de vida, ¿no? No se le da el valor. Creo que también es un tema de valor. Creo que el reto es que mucho de los valores que se están manejando tanto dentro de los gobiernos con la misma población o en las empresas está como muy enfocado al valor económico, a lo tangible, y no se le da el valor a lo intangible, que podría ser esa calidad de vida, el bienestar que te da tener una ciudad limpia, áreas verdes, etcétera. Sumado esto, si no se tiene suficiente información, como no la hay muchas veces, o información oficial. Por ejemplo, acá pues uno de los retos es que se luchó mucho por tener un reglamento municipal que incluyera el tema de la separación de residuos. Se logró tener ese reglamento, pero no se aplica, entonces tampoco el marco jurídico, digamos, nos ayuda para que las personas empiecen a sentir esa obligación de la separación. Afortunadamente ahorita a nivel infraestructura, con la instalación de estas 12 estaciones que tenemos de los puntos limpios por toda la cabecera municipal, pues ha ayudado un montón, digamos, ya no puede ser esa la excusa principal, ya hay suficiente infraestructura básica, pero la hay. Sin embargo, sí, también tenemos una cuestión con la economía, ¿no? Ahí Yair tocaba un tema importante. Creo que la participación de las personas, si no hay un intercambio, si no hay algo más en el sentido de estos valores económicos que nombraba al inicio, es difícil que participe. Entonces, muchas veces la gente que llega a esta ciudad o a esta zona del país, pues llega a trabajar, a generar recursos, y les deja muy poco tiempo para pensar en temas como o para participar. Y si además no se fortalece, por ejemplo, con campañas oficiales en donde se promueva esto, o alianza entre las diferentes iniciativas, asociaciones junto con los gobiernos municipales para seguir pues manejando estos temas en la difusión, en la comunicación, hacerlo atractivo, hacerlo divertido, hacer mucho escándalo, ¿no? O sea, la gente participa de aquellas cosas que les interesa. Entonces, el tema de los residuos realmente está muy, muy, muy atrás en la lista de prioridades de los temas que son importantes tanto para la población, y podría yo decir que incluso para los gobiernos municipales, porque no se le dedica realmente el tiempo y el espacio ni el recurso. Muchas gracias, Carla. La verdad es que, todos han tocado temas que me parecen esenciales y un poco, un poco controvertidos, ¿no? Porque por un lado escuchamos, o sea, en noticias, en tele, en radio, en lo que leemos, o sea, todo este tema de cambio climático, ¿no? De la necesidad de urgencia de generar soluciones, de poder actuar, de que todos, ¿no? Este es un tema de corresponsabilidad finalmente, y que todos podemos hacer algo. Y quizás uno de los temas en donde esto se puede concretar de una manera más, pues, más clara, más fehaciente, es justo con qué hacemos con los residuos que generamos, ¿no? Desde lo individual hasta lo general. Y un poco entrando más en esta materia, a continuación les voy a hacer una serie de preguntas y bueno, más bien les voy a pedir que ustedes levanten la mano según quien quiera contestarla. Entonces, la primera es, ¿cómo logran activar a la gente para que participe en el acopio? O sea, ya vimos que este es un reto, pero finalmente, ¿no? Se hace, se puede. Hay quienes incluso desde la sociedad civil han impulsado la creación de estos programas, ¿no? Como es el caso de Tulum. Entonces, ¿cómo activar a la gente? ¿Cómo hacer que además este interés se mantenga a lo largo del tiempo? ¿Cuáles dirían ustedes que son los elementos clave de la participación ciudadana? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, a mí me gustaría aportar rápido, nada más porque lo tengo aquí en la mente, se me pasó a incluirlo en la conversación anterior, pero creo que un tema, ahondar un poquito más en el tema de la economía. Creo que en la medida en la que haya compra de estos materiales con precios más justos,
O sea, la industria que está recibiendo estos materiales para reciclar pudiera pagar un poco más a los acopiadores. Esta cadena de recursos se puede ir bajando un poco más cerca hacia la ciudadanía o hacia los acopiadores urbanos, y esto definitivamente promovería la participación. Por ejemplo, aquí en Tulum, lo único que tiene un valor que la gente puede acopiar en las calles es el aluminio. Y realmente no ves aluminio en las calles. Entonces, el interés, si hay una cuestión económica, el interés está. No pasa lo mismo con plástico, no pasa lo mismo con cartón, no pasa lo mismo con muchos otros materiales que pues no hay un mercado que compre estos materiales aquí en la zona, y aquellos acopiadores, por ejemplo en nuestro caso, que vienen a recolectar los materiales de Puntos Limpios, pues muchas veces reciben tan poco por esos materiales que se va todo en la operación y ya poco queda para poder, por ejemplo, bajar esto hacia más acopiadores urbanos y poder hacer la compra de este material. Entonces sí creo que también ahí hay un tema que habría que revisar más profundamente en los costos o en lo que se está comprando el material, ¿no? O sea, las industrias que están comprando el material, ¿cuáles son los costos? Porque finalmente este recurso es el que puede venir desde ahí, desde arriba, a bajar hasta acá, hasta abajo, y poder ir generando precisamente esta economía circular, pero de alguna manera se está quedando atorado y entonces no motiva la participación. Muchas gracias, Carla. De pronto, si el tiempo nos da, a lo mejor y alguien más quiere contribuir, podemos regresar a esta pregunta, pero por lo pronto me gustaría como avanzar a la siguiente, y es, ¿cuál es el valor del trabajo que realizan las personas que trabajan de forma informal en los procesos de recolección? Porque muchas veces, habrá personas que lo saben, que saben que ahí están, pero que realmente nunca se han puesto a pensar en la importancia del papel que juegan los recolectores individuales de residuos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se construye confianza con un sector tan vulnerable? Go ahead, Mike. I think this is one of the, it's an extremely important question. We're talking about a part of the population, the worldwide population, that is one of the more vulnerable populations that exists. For years, they've been the very bottom of the rung. Most of them live below the poverty line. They face abuses that are unimaginable by human standards, especially the informal women waste collectors, that I've seen throughout my experience. You build trust by showing them that you can trust them. One of the things that we see quite often is that they feel abandoned. A lot of companies or projects or governments, they swing in, they do one thing, and then they swing out, and then they're never seen again. I hear quite often things like, remember that time we bought a new conveyor belt for a cooperative? And I think, remember that time it broke down 3 weeks later and it never worked again? There's a cadence that we have to really build trust on, which is, if you're going to take the time to engage this terribly vulnerable population, you can't just swing in and then swing out and assume that everything is going to be better. I often think about, at least the work we do, and I work, and I know the people on the phone, your programs as well, I think of us like an environmental health and safety department in any big company. Can you imagine if the EHS department all left all these big companies? They naturally would backslide, and they're not a vulnerable population. So again, I think that's a big part of building trust, is showing the informal sector that once you engage them, you don't go away. You continue to support them, grow with them, help them enhance their health, their wellness, and well-being. At the end of the day, they're humans just like us. They have an amazing capacity and perform an incredible service for the countries in which they exist. They are the first line of defense when it comes to recycling. And if they didn't exist, everything that they do recycle today would end up in our landfills, our waterways, and in our environment. Totalmente cierto, Mike. Muchas gracias por esa reflexión. Son una parte
esencial de la cadena a la que normalmente no se voltea a ver. La siguiente pregunta es, si el problema de la basura es tan grande y todos lo podemos ver, ¿por qué no hay más actores? ¿Por qué no hay más soluciones y por qué no hay más actores que se involucren en estas soluciones? Aquí un poco la pregunta es, y quizás retomando de las reflexiones que habían dicho antes, este es un tema que nos involucra a todos, ¿no? Desde el sector privado, de la sociedad civil, ¿no? Distintas organizaciones, así como ustedes, pero también otras tantas, gobiernos, ¿no? Y sobre todo, quizás este es uno de los temas en donde es muy claro, ¿no? Esta frase que se utiliza mucho en desarrollo sostenible, problemas globales, soluciones locales. Creo que el tema de los residuos es algo que es realmente muy local. Entonces, ¿cómo consideran que debemos involucrar a más actores, a más empresas, más gobiernos en estas soluciones? Sheila. Me gustaría un poquito retomar como esto. Creo que, digo, de todo lo que hemos venido hablando y diciendo, justo retomo el tema volvamos a la definición simple, ¿no? Lo que le da, o sea, el residuo, para poder llamarlo residuo, necesitamos que no esté mezclado, que no esté contaminado. Y creo que ha sido también como desde ahí, no le vemos el valor, ¿no? Nos sucede mucho, pensamos que el poner lo que nos sobró, ese residuo que está ahí, lo ponemos en el bote y se acaba para nosotros el problema, ¿no? Ya cumplí con mi parte y hasta ahí. Pero nunca nos preguntamos qué sucede después. Y no nos los hemos preguntado porque estamos hasta acá, como decía Mike, llenos de basura, ¿no? Y de residuos. Porque creemos que esa parte ya la hicimos y ya no nos corresponde hacer más. Entonces, desde esta corresponsabilidad de entender que todo lo que yo hago tiene una consecuencia y desde lo que consumo y que no sé para dónde va a ir, ya desde ahí, ¿no? Es voltear a ver y darnos un pasito atrás y empezar a entender qué pasa con esto que estoy, o sea, el celular que estoy usando, qué va a pasar después, ¿no? La ropa, todo, ¿no? ¿Hacia dónde se va? ¿Cómo estamos nosotros manejando esa cadena? Y cuando logremos entender esto, o sea, que todos somos responsables, entonces vamos a voltear a ver, ¿no? Porque nos pasa, o sea, aquí en el gobierno tenemos una prioridad porque tenemos una crisis hídrica y no hay agua, ¿no? Pero y el agua que tenemos está en los ríos y en los arroyos, pero está contaminada. Entonces no le damos prioridad, no le invertimos, como decía Mike, no hay inversión para el residuo porque creemos que esa no es, que por ahí no va, pero no estamos viendo la trazabilidad, no estamos viendo la imagen completa de lo que se está generando el programa. Entonces creo que desde ahí, partiendo desde entender esta globalidad, y de que cómo el residuo, o sea, cómo desde esa acción que nosotros realizamos como persona implica y tiene una consecuencia. Creo que cuando logremos entender y cuando podamos todos visualizarnos así, estaremos entonces volteando a ver más, ¿no? Y digo, esto tiene también que ver mucho, pues, con temas de los marcos jurídicos y de entender esto, ¿no? De no solamente esperarnos a que haya una obligación o a que nos tengan que cobrar por algo, sino esta responsabilidad nosotros de entender cuál es este camino y evitar lo más posible a que sigamos mezclando todos los residuos y esto suma un poco con la pregunta pasada del valor, ¿no? O sea, entender esta importancia de separar, entender de qué va para cada cosa y evitar que sigan en conjunto contaminando, ¿no? Y bueno, ahí me detengo por si alguien quiere más aportar. No, muchas gracias, Sheila. Estoy viendo un poco el tiempo. La verdad es que les agradezco mucho. Hemos ido relativamente muy bien manejando los tiempos. Me gustaría pedirles a cada uno de ustedes que puedan darnos una reflexión final como para ir cerrando un poco esta conversación, incluyendo a Karina. Entonces, no sé, como ustedes, cómo elijan empezar. No se peleen, si no voy a decir. Yair. Sí, pues solo invitaría mucho a la gente, a la audiencia que nos acompañó en la sesión, a que nos siga en nuestras redes sociales, que es @comunidadni, que
si alguien viene a Puerto Escondido de vacaciones o si alguien vive por acá, pues se acerque con nosotros. Tenemos un montón de actividades todo el tiempo para poder atender este tema, desde limpiezas de playa hasta talleres. Justo estoy aquí en el taller donde transformamos el plástico en productos útiles. Nos hacen falta muchas manos, muchos voluntarios, voluntarias que se animen a trabajar con nosotros en esto. Y bueno, invitar a las empresas que están en esta zona a que separen sus residuos. Vamos a poder así pasar por ellos en nuestra ruta de colecta, a los gobiernos de la zona a que le pongan más atención al tema. De verdad que son inversiones que en el largo plazo se van a ver beneficiados los propios ciudadanos y con eso pues va a haber un mejor entorno para todos. Entonces, pues invitarles a que nos acompañen en esta lucha y que sigan participando en esto con nosotros. Muchas gracias, Yair. Algo muy importante que también les pido que hagan los demás es que puedan dar información de dónde la gente puede conocer más sobre los proyectos en los que ustedes trabajan. Entonces, adelante, ¿quién quiere continuar? Si quieren voy yo de una vez. Gracias. Sí. Bueno, pues primero, invitarles a Arroyo Vivo. Es un proyecto que está aquí en Monterrey, Nuevo León. Tenemos redes sociales y pueden visitarnos. Hemos estado trabajando en esta primera parte con la comunidad, con los vecinos y las vecinas y pues bueno, conociendo y más bien reconociendo el entorno, reconociendo los arroyos y los ríos que tenemos aquí en el estado. Y creo que con eso me voy, con la reflexión de que si queremos seguir viviendo en este entorno lleno de vegetación, de abundancia, ¿no? en nuestros recursos, con agua, con aire limpio, con aire de calidad, espacios verdes para poder salir a jugar, para poder caminar, playas hermosas a las que podamos ir a descansar, pues bueno, necesitamos empezar a trabajar en conjunto. Y también que no hay una sola solución, que todos estamos aportando y trabajamos para seguir buscando más alternativas y que, bueno, se sigan sumando a proyectos como los nuestros porque siempre necesitamos manos. Muchas gracias, Sheila. Ok, si me permiten, pues Adelante. ahí también una invitación, la despedida con una invitación a que encuentren el punto limpio más cercano a sus casas. Aquí en Tulum, en la cabecera municipal, hay 12 puntos limpios, así que está uno muy cerquita. Están las redes sociales de Puntos Limpios y está la página de la cooperativa, que es tulumsostenible.com.mx. Y bueno, a mí me gustaría nada más lanzar una invitación un poco como para aquellas personas que tanto pueden estar aquí en la sesión como ciudadanos, empresas y personas que ojalá alguien de gobierno también esté por aquí escuchando. Yo creo que desde los diferentes sectores tenemos algo que hacer. Sí, como ciudadanos, pues a que hagan uso de los puntos limpios, a los empresarios que ya les toca diferente también a ellos con los planes de manejo que deben de tener acá que tenemos tanta hotelería, tantos restaurantes, condominios, etcétera. Que se acerquen a nosotros, podemos darles una orientación, podemos acercarlos con las empresas que pueden ayudarles a organizar sus residuos. No debería de estar llegando ningún residuo reciclable al relleno sanitario, no debería de estar llegando ningún residuo orgánico al relleno sanitario. Entonces hay alternativas, las hay, y con gusto se las pasamos. Y pues si alguien de gobierno está, pues a que hagamos alianza. Creo que hay mucho más que podemos hacer unidos. Creo que es bien importante que ya que hay tanta falta de información, cuando haya información disponible, que sea información homogénea, para que sea fácil de entender, para que se vaya generando una cultura también a nivel visual y de comunicación del tema de los residuos. Así que muchas gracias por la invitación. Al contrario, Sheila, muchas gracias. Mike, there you go. Great. I'm happy to close. So first off, I want to thank all the other panelists. It's always truly humbling to hear the great work that's going on in this space. It's really impressive work. You can check out our work at iwrc.world as our website, also our social media.
If I could leave everybody with just one thought, I think, education and awareness, as Shayla said, there's no magic bullet to this problem. It's a big problem, and it's a joint problem. And I think only through collaboration and expertise can we solve this. There's a lot of solutions in this space. Some of them are very shiny and they look wonderful and they're digital and they look great. The reality is there's a lot of on the ground operational work to be done. Look for programs like the ones that you're hearing about today, where people are rolling up their sleeves and working directly with the issues and finding scalable ways to resolve the problem. Thank you so much, Mike. And last but not least, Cari. Hola a todos. Pues digo, muchas gracias. No quiero ser muy repetitiva porque creo que ya hemos compartido algunas opiniones, pero creo que, digo, y aquí se habló, hay muchos distintos retos, a lo mejor algunos se repiten en ciertas geografías, otros son distintos, hay distintos actores, hay distintos contextos, pero al final, con el mensaje que creo que es relevante salir, es que entendamos justo lo que platicaban un poquito, ¿no? Esto es un problema sistémico y hay una relevancia en el valor que le ponemos a las cosas, y ese valor también lleva un costo, ¿no? Es un poco como la balanza. Entonces, entender también el impacto de las consecuencias de nuestras acciones o nuestras inacciones, ¿no? También el que nosotros dejemos de hacer algo a lo mejor representa un costo para alguien más, a lo mejor es el sector de acopio base, ¿no? O a lo mejor es el medio ambiente, pero todo estamos jugando como parte de este sistema, y entonces como parte del mismo, ver cómo podemos afianzar estas alianzas y poner un poquito de esta intención, ¿no? Y esta disposición y esta conciencia en pro de un mejor entorno, que al final, pues es para todos, ¿no? Entonces, sí rescato mucho eso que comentaron, que me pareció súper relevante, el tema del valor que le damos desde cada una de las trincheras a este tema, es importante. Entonces, muchas gracias, y muchas gracias también a todos que nos dieron el espacio hoy. La verdad fue muy rico el poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Cari. Ya simplemente para cerrar, los dejaría quizás que gran parte del cómo sí del reciclaje está en ti. Hagamos en ti y en cada uno de nosotros, ¿no? Hagamos todo lo que podemos para hacer que sea posible. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Hasta la próxima.